bienvenidos y les doy paso con la profesora Luz Karina Badía, nuestra directora en los posgrados de Economía de la Universidad Javeriana. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Estamos aquí 102 participantes. Muchas gracias a nuestros invitados. Estamos con Andrés Vecino, quien es médico de profesión, máster en economía, doctor en salud pública. Actualmente es investigador de la Universidad de Johns Hopkins y ha sido profesor de nuestra maestría en Economía de la Salud. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Ah, ahora Andrés no tiene micrófono, entonces Paula, por favor, Andrés, no silencien el micrófono. Esto es para el resto de nosotros, ustedes dos no. Paula, ¿me oyes? Por la mala invitación. Ya. Y hola a todos. Ahora sí. Por favor, ni Enrique ni Andrés silencien el micrófono. Quieta las manos. Por favor. Bueno, bienvenido Enrique, muchas gracias también por estar con nosotros. Enrique es odontólogo, tiene una especialización en salud pública, una maestría y un doctorado en estudios políticos y actualmente es el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana y pues profesor de nuestra maestría en Economía de la Salud. A todos muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Vamos a tener una charla, una conversación que sea muy agradable para todos. Nuestro tema de hoy, o este webinar, lo hemos titulado ¿Qué lecciones se pueden derivar de la economía de la salud para enfrentar la emergencia del COVID-19 en Colombia? Pues sin duda esta pandemia ha cambiado nuestras vidas en muchos sentidos, justo eso estamos conversando ahora, ha tenido y está teniendo impactos enormes en las economías del mundo y pues los sistemas de salud se están poniendo a prueba, entonces parte de lo que vamos a conversar hoy. Y voy a empezar entonces con esta pregunta y es cómo medir el valor de la vida y por qué eso es importante en esta coyuntura. Dejemos que arranque la visita, aunque ese es de la casa. Bueno, muy bien, pues gracias. Yo arranco rápidamente y digamos que un aspecto básico de la economía son los balances o los trade-offs, ¿no? El tener es la idea de que tenemos recursos escasos y que tenemos que priorizarlos y tenemos que usarlos en la forma en la cual el desenlace vaya a ser, digamos, más productivo. En este caso, por ejemplo, puede ser el de poder salvar más vidas. Y eso es una tarea muy difícil que, entre otras cosas, tienen usualmente los economistas de la salud, el tener que comparar y tener que priorizar entre entre dos o tres o más opciones y tener que identificar cuáles son las que van a generar más valor. Y el valor no es el valor del negocio necesariamente, muchas veces el valor de la vida también. Entonces, es una tarea terriblemente trágica, pero que muchas veces es necesaria. Esto, de hecho, la idea de ponerle valor a la vida no se inventaron los economistas de la salud. De hecho, hace mucho tiempo los ingenieros, por ejemplo, que trabajan en construcción de vías y los ingenieros ambientales también lo hacen. Cuando ellos hacen, por ejemplo, estudios en los que tienen que evaluar si ponerle una barrera a una vía y ellos comparan el costo de poner la barrera a lo largo de toda la vía comparado con el valor de tener, digamos, de cuántas muertes pueden ser salvadas en esa vía. Y hasta ahí, digamos, todo es normal. Digamos, eso es un estudio típico de costo-efectividad. ¿Cuánto cuesta salvar una vida? Pero lo que también, digamos, han llevado a hacer, y es muy controversial, es ponerle el valor a esas vidas, porque la forma como lo ven es que la inversión en esa parte de la infraestructura, si se usa bajo esas funciones, se va a dejar de usar en otras que pueden salvar las vidas a otros también. Entonces, eso digamos que
pone a los economistas de la salud en una tarea muy harta también, pero al mismo tiempo muy importante, y es la de tener que comparar y la de tener que evaluar el valor de la vida. Y esto, digamos, hay técnicas estándares para hacer eso. Está el valor estadístico de la vida, por ejemplo, y esto se hace ampliamente, entre otras cosas, en seguridad vial, economía ambiental. Pero también hay otras cosas que también, digamos, se pueden priorizar y pueden servir para visibilizar problemas que ustedes crean que son importantes. Entonces, justo hoy sacamos un preprint sobre la costo efectividad y retorno a la inversión que tendría la utilización de equipo de protección personal para personal de salud en países de medianos y bajos ingresos. Entonces, y esto lo que muestra es que los retornos a la inversión son enormes, ¿no? Y claro, parte del problema está en el deseo de gastar en esto, parte del problema está en las cadenas de suministro mundiales de equipos de protección personal. Pero todos hemos escuchado de esto y realmente para nosotros es muy satisfactorio porque saca a colación un problema serio en el que nosotros demostramos que realmente vale la pena, y solamente contando, por ejemplo, las pérdidas de productividad en personal de salud, podemos demostrar que el retorno a la inversión es enorme y que debería ser, digamos que vale la pena invertir en equipo de protección personal. Entonces, digamos que ese es el tipo de cosas que se pueden hacer con la economía de la salud, ya sean cosas como valorar la vida o ya sean trabajos de costo efectividad, costo-beneficio, retorno a la inversión. Y creo que es importante porque hoy en día el tomar decisiones escucha esas cifras. Y la idea, creo, de la maestría, habiendo sido profesor de ella, es justamente que ustedes adquieran esas habilidades. Bueno, yo voy a de pronto entonces aportar otros elementos a los que ha planteado Andrés, y diría uno que cómo medir el valor de la vida y por qué es importante en esta coyuntura. Bueno, básicamente hay un tema que nos ha puesto como en un dilema, y en algunos casos han planteado que qué es preferible, salvar vidas o tener un efecto económico en términos de la sociedad, en términos de la caída del ingreso que se está teniendo en este momento. Y digamos que, como planteaba Andrés, hay un intercambio, llamemos un trade-off entre, ¿sí? Desde la economía, porque hay diferentes perspectivas del valor, pero desde la economía yo podría pensar mucho el valor de la vida es como mi disponibilidad a pagar por algo, para obtener un bienestar. Entonces nosotros en esta coyuntura estamos dispuestos a sacrificar ingresos para salvar nuestras vidas, ¿cierto? En términos generales, la sociedad está haciendo un balance de qué sucede si nosotros preferimos generar la cotidianidad, tener las actividades rutinarias y efectivamente no hacemos el aislamiento social. Entonces ahí empezamos a ver la aplicación de este tema en términos de una coyuntura como la pandemia. Nosotros hemos estado muy acostumbrados a utilizar en las aproximaciones de la valoración, digamos, como dos tipos de análisis, como bien lo mencionaba Andrés, los análisis de costo-efectividad, y hemos utilizado como desenlace normalmente los QALYs o los años de vida perdidos, los QALYs o los DALYs, ¿sí? Y el tema, y normalmente, y por el otro lado está el lado de los costos netos en la atención. Sin embargo, es muy importante en esta coyuntura entender algo que a mí me llama la atención, y es que se ha tratado de incorporar frente a esos ejercicios de costo efectividad si deberíamos o no incorporar los valores sociales, ¿sí? Y hoy es un ejemplo muy interesante en el marco de la pandemia. Deberíamos incorporar otros valores, no solamente cuánto es el costo de la atención, cuántos son los años de vida que nos vamos a ganar o los QALYs que nos podríamos ganar frente a esta pandemia, porque, por ejemplo, hay un tema muy interesante que es decir, ¿cómo valoro, por ejemplo, el miedo al contagio? Sí, ¿cómo valoro en este momento el miedo al contagio? Usted podría decir, ¿por qué la gente está dispuesta hoy a pagar por una caja de guantes 50,000 pesos cuando la caja de guantes costaba 8,000 pesos hace un tiempo? ¿Por qué la gente está dispuesta a pagar 10,000 pesos por un tapabocas N95 cuando una caja costaba, ejemplo? Entonces, yo creo que hay muchos elementos y la sociedad empieza a generar unos valores, ¿sí? Y empieza a decir cuánto estaría yo dispuesto a pagar a eso. Entonces, yo creo que es muy importante este tema del valor, ¿sí? Porque es la sociedad empieza a decir, bueno, yo voy a hacer un ejercicio siempre de trade-off en términos de cuál es mi disponibilidad a pagar, también cuál es mi costo de oportunidad, ¿sí? Y al final obtener una serie de beneficios. Entonces, yo creo que esos son como otros aportes que podríamos tener en términos de la primera pregunta del debate. Mi segunda pregunta es,
relacionado ya con la capacidad o la preparación de nuestro sistema de salud, y es si nuestro sistema de salud estaba preparado para afrontar el COVID-19, o si uno podría decir que ningún sistema de salud del mundo estaba preparado para una pandemia de esta magnitud, pues por todas las características que, sin ser yo experta, parecieran ser bastante particulares de pronto respecto a otras o otros Sí. coronavirus. Entonces, si quieren nos vamos turnando, Andrés, arranco yo una Adelante, y, ¿sí? adelante. Bueno, básicamente uno podría plantear que ningún país estaba preparado para una pandemia de estas características, sobre todo por la transmisibilidad de este virus, ¿sí? Estamos hablando digamos, de un rol a 2.4, un rol bastante alto en términos de transmisión. Entonces, la transmisión es tan rápida que ninguna sociedad estaba preparada para esa, y como lo discutíamos antes de esto, lo que hemos ido aprendiendo a partir de las experiencias y de las acciones que han tomado los diferentes países. En términos generales, la gran preocupación que ha existido es cuando la curva de demanda va a sobrepasar de manera muy, pero muy importante la oferta, quiere decir la capacidad instalada que tenemos para resolver los temas. Entonces tenemos unas cifras que están ya publicadas, que digo que de pronto hay algún tipo de consenso en la academia, es que del 60 al 80% de la población se va a contagiar. ¿Sí? De ese porcentaje, pues vamos a tener un gran volumen de pacientes que van a ser asintomáticos, ¿sí? O que tienen síntomas leves, un 80%. Y tenemos unos casos que van a llegar a demandar servicios hospitalarios y otros que van a demandar servicios de cuidado intensivo. El problema es que con los números que estaban dando, en ningún caso éramos capaces de hacer encontrar esas dos curvas. La demanda por el lado de los infectados y la oferta en términos de la capacidad instalada. Entonces lo que hicieron fue una serie de medidas de aislamiento, y yo creo que eso ha sido bastante debatido, y es que no estamos parando la pandemia. Estamos desplazando de alguna manera la aparición de los casos y estamos tratando de que se nos vayan presentando gradualmente. Entonces yo creo que ante esa pregunta, creo que ningún país estaba preparado. Hay algunos que habían tenido experiencias con los otros coronavirus, con el SARS, con el MERS, donde tenían algún tipo, digamos, de respuesta preparada, pero en términos generales creo que ningún país del mundo estaba preparado. ¿Tú opinas lo mismo, Andrés? Sí, definitivamente ningún país está preparado, y realmente ningún país está preparado para una catástrofe de estas. Los sistemas de salud se crean dependiendo de la demanda progresiva de sus respectivas poblaciones. Entonces, Colombia es excelente y reconocida mundialmente en el manejo de trauma. Perú es reconocido mundialmente, igual India, en el manejo de tuberculosis multiresistente. Realmente nosotros no... Uno va creando el sistema de salud a medida, digamos, la oferta se va creando a medida que la demanda lo requiere, y esto sobrepasó las demandas de cualquier país. Eso no quiere decir, y de hecho, de los países que no lo hizo, como Corea del Sur, del que tanto hablan, es porque de hecho Corea del Sur tuvo un brote de SARS y tuvo un brote de MERS en esta década. Entonces ellos ya estaban preparados de alguna manera. Y ahí viene un aspecto de los sistemas de salud que es importante, y es la resiliencia, la capacidad del sistema de salud de adaptarse rápidamente a la nueva circunstancia mientras mantienen las capacidades, las capacidades que deberían mantener para evitar que haya lo que llaman la mortalidad en exceso, o sea, causas de muerte derivadas de otras razones por cuenta de que el COVID desplaza los servicios de salud. Pero no sé si es el momento, Luz Karime, porque sí creo que, es decir, creo que sí hay espacio para una reflexión de lo que pudimos haber hecho mejor y lo que todavía podemos hacer mejor. No sé si este sea yo creo que Sí. digamos, sí, en un capítulo que va a estar publicado pronto, que trabajamos con 3 investigadores más, hicimos una evaluación de cómo se hace el análisis de política en diferentes niveles del país. Y una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, y es uno de los hallazgos principales, es cómo, digamos, y de hecho muchos le criticamos en su momento al país que no había invertido en salud pública, y cómo, digamos, el cuidado, esta idea, digamos, de cuidado especializado, altamente medicalizado, pues de pronto no había sido conveniente para el sistema de salud, pero de hecho es
ha sido bueno en esta coyuntura. Entonces tenemos más UCIs que muchos países de la región, tenemos más ventiladores que muchos países de la región, tenemos gran cantidad de especialistas, tenemos TACs en todas partes. Y digamos que eso muestra cómo el sistema de salud priorizó muchísimo, digamos, todo lo que venía al nivel central, todo lo que era coordinado a nivel central, todo lo que eran las agencias, digamos, centrales del país, el IETS, incluso el INVIMA, el Ministerio de Salud, altamente técnicas, todas excelentes, todas informándose con datos, todas creando evidencia empírica y aplicándola muy bien. Mientras que las competencias en salud pública que le pertenecen a las entidades territoriales, esas sí se quedaron atrás. Y entonces lo que empezamos a ver es que todos los aspectos de vigilancia, rastreo de contactos, identificación de casos, la creación de laboratorios de salud pública, eso sí se fue quedando atrás, ¿no? Y vemos esta gran brecha entre lo que es la atención en salud, en la que estamos muy bien, tenemos respiradores, obviamente las ciudades principales. Es un cuento diferente si uno va a ciudades pequeñas, pero en general uno ve, digamos, una gran respuesta médica que va a ser, que igual no va a ser suficiente, y en cambio sí un rezago en cuanto a los aspectos de vigilancia, de control epidemiológico y de salud pública. Y básicamente esto fue porque mientras el sector central hizo muchísimo énfasis en construir un aparato, digamos, un sistema de salud bueno como el colombiano, dejó de lado los aspectos que eran competencia de las entidades territoriales, que entre otras cosas esas competencias fueron adquiridas a través de la descentralización en un momento en el que hubo una crisis económica seria en el país y en el momento en el que esas competencias fueron dadas a, por ejemplo, hospitales que no tenían la experticia para conducir estas actividades. Entonces hoy en día vemos el rezago 20 años después de esos aspectos que quedaron mal en cuanto a la división de las funciones. Pero seguramente Enrique piensa otra cosa. Pero creo que entraste a la pregunta número 3, y era características del sistema colombiano que son favorables frente a la pandemia y características no favorables. Y yo creo que ahí hay un tema que comparto con Andrés, y es que creo que el tema, digamos, de las acciones de salud pública quedaron en el rezago, pero eso tiene explicación por un modelo eminentemente centrado en la patología, ¿sí? Patocéntrico, y eso hacía que nuestro modelo fuerte fuera el modelo de prestación y que las acciones de salud pública fueran descuidadas. Y en ese sentido yo sí creo que en este momento el problema ha sido más de vigilancia, de rastreo, de identificación de casos específicos por parte de las entidades territoriales porque no tienen las capacidades para desarrollarlo. Y creo que el ejercicio que se ha tratado de hacer alrededor de, oiga, démosles capacidades, démosles ejercicio, todavía el ministerio no lo ha logrado llegar al ámbito territorial. Y ahí yo creo que hay otro elemento que yo quisiera analizar frente a las características del sistema colombiano. Y es que cuando uno revisa un poco los modelos de los sistemas de salud, uno puede encontrar como 3 grandes modelos: los modelos públicos, los modelos de seguridad social y los modelos de mercados privados, ¿sí? Y uno va a identificar que los modelos de mercados privados, como bien decía Andrés, pues tienen una gran capacidad instalada en tecnología, gran capacidad instalada en términos de ser resolutivo frente a la enfermedad, pero tienen pocos desarrollos, ¿sí?, en términos de salud pública. Y hay otros modelos que son modelos predominantemente públicos, donde el tema de la salud pública es muy importante, el tema de las competencias en baja complejidad y el tema de que se hace ahí. Entonces yo creo que frente al modelo colombiano, yo diría que nosotros tenemos una gran capacidad de respuesta frente a la complejidad. Probablemente uno dice, sí, la capacidad de camas, vamos a ser capaces casi de doblar la capacidad instalada en términos de unidad de cuidado intensivo. O sea, estamos hablando que Colombia tenía 5.600 camas de cuidado intensivo y el ministerio plantea, con todo lo que ha trabajado, que podemos llegar a tener hasta 10.000 camas de cuidado intensivo. Pero tenemos una baja capacidad de detección de casos de manera anticipada. Y yo creo que el otro tema que un poco preocupa es la desarticulación que hemos tenido en el modelo. O sea, si bien el ministerio ha tratado de entrar básicamente a liderar, creo que muchos de los actores todavía no han entendido el tema. Y les voy a poner un ejemplo. Frente a lo que sucedía de la mediatez de cómo se podían saturar los servicios, pues el ministerio hizo una medida totalmente pertinente de cuarentena. Eso generó de alguna manera una disminución de los casos y de los casos graves.
¿Qué pasó con los hospitales hoy? Pues que la ocupación es del 40, del 30%. Y hoy los hospitales están diciendo yo no tengo ingresos. Tengo un problema en términos de ingresos. ¿Por qué? Porque las fases, como los planeó el ministerio, estaban totalmente desarticuladas a las fases como las fue desarrollando la oferta. ¿Eso qué quiere decir? La oferta desocupó rápidamente la capacidad instalada para dársela a la pandemia. Y resulta que el ministerio tenía en su cabeza que iba a ser una fase cuarentena donde iba a desacelerar el número de casos de manera importante y generó una ruptura de diálogo entre la oferta y lo que estaba haciendo el ministerio. Hoy por hoy los hospitales están preguntando, oiga, ¿y a qué hora es que va a llegar? Toda la casuística parece que no está llegando. Y yo creo que hubo una ruptura en términos de lograr una estrategia conjunta, porque también tenemos de alguna manera una especie de fragmentación en nuestros sistemas. Dice Alejandro, que es uno de nuestros participantes en el chat, que el talento humano está sobreexplotado. Digamos, no hemos sabido manejar bien, pues, digamos, todas las condiciones laborales relacionadas con esta pandemia y pues con los profesionales de la salud, o si lo estamos haciendo de alguna manera bien y es lo que podemos hacer mientras vamos sorteando y aprendiendo en la coyuntura. ¿Era Andrés Enrique, adelante. bueno, hay un tema que es bien interesante acá. O sea, hoy se está reclamando a nivel del gobierno central toda la política de contratación del talento humano. Pero también tenemos que acordarnos cómo se desarrolla la contratación del talento humano en el sistema. Y es una relación que se da entre el prestador y el recurso humano, ¿cierto? O sea, los mecanismos de contratación y remuneración que se dan se están dando a este nivel. Entonces, hoy le estamos exigiendo a nivel central una política de talento humano que no la ha manejado desde el punto de vista de contratación porque se ha delegado en el ámbito de la relación que se da y en muchos casos en la relación contractual privada que se da entre la IPS y el profesional de la salud. Y yo sí creo que hay muchos temas ahí para analizar. O sea, yo podría decir se requería una mayor regulación por parte del gobierno central frente a todo el tema de talento humano. Se discutió mucho qué es un salario justo y hay trabajos que se hacen alrededor, por ejemplo, de cuál es un salario constitucional justo. Y entonces uno podría decir, yo podría hacer un símil en términos de decir cuál es un salario justo frente a la inversión que tienen que hacer los profesionales de salud, cómo se retorna esa inversión, en cuánto tiempo estamos retornando la inversión. Entonces, yo creo que este espacio nos da para reflexionar frente a la política de talento humano que la dejamos en la contratación, en la relación individual entre el prestador y el profesional y no una regulación por parte del Estado. No sé si Andrés quiere agregar algo. Sí, sí, pues de acuerdo con lo que dice Enrique, yo solo diría que, digamos, desde una perspectiva de largo plazo, los sistemas de salud y en esa coyuntura en particular, el recurso humano es lo más importante, más que los ventiladores y más que cualquier otra cosa. Recurso humano, un personal de salud promedio puede costar 100 millones, digamos, de inversión en ser creado y tarda entre 4 y 6 años. Entonces realmente es terriblemente costoso para el sistema perder temporal o permanentemente personal de salud. Entonces, esa es la razón, digamos, de todo el cuento del equipo de protección personal. En cuanto al aspecto de contratación, yo creo que esta pandemia ha mostrado todo lo que está mal. Y una de esas cosas es los sistemas de contratación que definitivamente necesitan necesitan ser regulados de una forma diferente, definitivamente. Ahora, también para rescatarlo de este sistema de salud, de esta pandemia, también no hace visibles las cosas que están bien. Y una de esas es que si cualquiera de nosotros nos da COVID, nosotros no estamos preocupados por un aspecto en el que muchos países de latinoamericanos y en Estados Unidos están preocupados, que es cómo pagar por el servicio de salud. Entonces, el aspecto de protección financiera es realmente impresionante, particularmente teniendo en cuenta la economía en la que estamos, que es una economía de altos, medianos ingresos. Entonces, creo que eso también hay que rescatarlo, porque a veces uno, digamos, ve mucho los problemas, pero no deja de ver las cosas que están bien, ¿no?
Sí, y yo creo que también hay que rescatar el tema de la asignación de 4.6 billones de pesos frente al tema y que el ministerio diseñó lo que está llamando una canasta para la atención de los pacientes con COVID. Yo creo que eso, como dice Andrés, es algo a rescatar. O sea, los sistemas, incluso en Estados Unidos, están diciendo, bueno, si la persona no está asegurada, la tenemos que atender y tienen que reaccionar. Pero nosotros no tenemos esa vulnerabilidad o esa barrera de acceso realmente económica o financiera, perdón, frente a los servicios. Mi siguiente pregunta es si ustedes consideran que se han tomado las políticas o las medidas adecuadas para hacer frente a esta emergencia sanitaria en Colombia. Y si no, ¿qué medidas creen ustedes que son urgentes, debemos implementar en términos de salud? Yo creo que digamos, se han tomado las medidas necesarias en la medida en la que, digamos, Colombia puede responder rápidamente a este reto. Yo creo que la preparación previa al Instituto Nacional de Salud, digamos, el Instituto lleva años preparándose bastante para otras enfermedades, entre ellas, por ejemplo, Zika, en el cual hizo un muy buen trabajo. Y eso creo que le ha dado, digamos, y lo que estaba mencionando antes, esos niveles centrales que se ultra especializaron y adquirieron capacidad, ha sido absolutamente clave en esto, ¿no? Un aspecto digamos que se menciona mucho y constantemente, y yo creo que fue poco realista desde la OMS declararlo así, es el aspecto de las pruebas. Y la razón es que las pruebas son necesarias, son importantes, son fundamentales, pero no hay forma de producirlas. Y todos los países del mundo, inclusive países de altos ingresos, el caso es Italia, España, están teniendo escasez de pruebas. Y un aspecto que creo que se ha quedado, digamos que en la opinión pública, a pesar de que los tomadores de decisiones lo tienen clarísimo, y en la opinión pública no es claro, es la importancia de priorizar esas pruebas. Entonces muchas personas salen a decir, no, es que masifique las pruebas. Masificar las pruebas no es posible porque no las tenemos, no las podemos producir. Y si miramos a los países a los que miramos que están masificando pruebas, como son Corea del Sur y Alemania, menos del 1% de la población ha sido probada. Entonces realmente no son tan masivas. Entonces, y digamos que eso ha desviado la conversación de otros aspectos importantes que las entidades territoriales están tratando de hacer, y es una vez hay un caso o una vez hay un sospechoso, hacer el rastreo de sus contactos. Y eso sí es algo más que las pruebas que Corea del Sur ha demostrado hacer maravillosamente. Ellos pueden identificar 100, 150 contactos de cada persona por medio, digamos, de la utilización de una aplicación que tiene unos aspectos de privacidad que pueden ser, digamos, estudiados en más detalle. Pero yo sí creo que se ha hecho bastante. Yo creo que las condiciones de aislamiento que tenemos hoy son derivadas justamente de que tenemos dificultades en implementar esto. Lo que de pronto sí vamos a ver es una implementación diferencial de estas acciones. Entonces, mientras Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali hacen un muy buen trabajo haciendo el rastreo, aislando, generando apoyo por medio de subsidios, etcétera. Otras ciudades a las que tenemos que poner mucha atención, como Mocoa, Leticia, Mitú, Maicao, todas estas que están en frontera, Quibdó, que ya tiene sus primeros casos. Estas son ciudades en las que de pronto podemos ver retos más grandes y a las que hay que ponerles más atención. Sí, yo también quisiera completar un elemento. Creo que el tema de la cuarentena era necesaria para realmente evitar el efecto que se presentó rápido en otros países, como fue en Italia, e incluso en Estados Unidos y en España. Entonces creo que esa decisión fue dura, pero fue una decisión que el gobierno tomó. Algunos dicen que de manera tardía, yo diría que no es tardía, incluso cuando uno compara las decisiones que fue tomando el gobierno en términos de cierre de universidades, cierre de colegios, fueron decisiones que se hicieron en el comparativo latinoamericano casi primero que en otros sitios, o sea, digo yo, frente a la aparición de los casos. El otro tema que también quiero reforzar, que lo planteó Andrés, es que es poco factible hacer una masificación en la aplicación de pruebas.
no solamente por el costo que implica adquirir todas las pruebas, sino por la disponibilidad de pruebas a nivel mundial. Y es que el país está compitiendo con todos los países buscando a ver dónde hay pruebas, ¿sí? Entonces era poco factible. ¿Qué es lo que ha construido el ministerio y que me parece que es válido? Simplemente que creo que no lo ha comunicado y no lo ha socializado de manera importante, es cómo es ese proceso diagnóstico. Y es decir, bueno, ¿a quién nosotros dentro de nuestro proceso de diagnóstico le vamos a tomar PCR, a quiénes le vamos a tomar pruebas moleculares, a quiénes vamos a caracterizar para poder generar unos tamizajes por conglomerados poblacionales? Y yo creo que esa es una estrategia que el gobierno debería ya decir. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para que nosotros utilicemos el PCR? ¿A qué pacientes? ¿A qué tipo de pacientes? Pacientes que llegan sintomáticos, pacientes que tienen comorbilidades, que es un paciente para nosotros de alto riesgo, pacientes, por ejemplo, personal de salud, que está en la primera línea de atención. Entonces yo creo que ese es uno de los temas que yo le diría al gobierno, es importante socializarle a la opinión pública y decirle totalmente claro, las pruebas las vamos a aplicar bajo esos criterios, ¿sí? Porque la gente va a decir, bueno, ¿por qué a mí me hacen PCR? ¿Por qué a mí me van a hacer una prueba molecular, etcétera? Yo creo que eso ha faltado información al respecto. Aquí pregunta Karen, una de nuestras participantes, que dice, respecto al aseguramiento, hay un grupo poblacional que se queda sin cobertura, que son los desempleados, que en un periodo de más de 2 meses, y si no pertenecen al CISBEN, entonces, pues, ¿qué política había para este grupo poblacional? El gobierno sacó lo que se llama el pago por la atención de los pacientes COVID y tiene una canasta. Y entonces una persona, no importa si tiene o no afiliación, puede llegar a necesitar los servicios y tiene una canasta tanto para la atención del paciente en el ámbito domiciliario como para la atención de los pacientes hospitalizados o aquellos que requieren unidad de cuidado intensivo. Entonces, está cubierta esa persona que de pronto en este momento perdió, digamos, su condición, sí, de afiliación. Entonces, yo creo que ese es un tema importante. Bueno, mi siguiente pregunta está relacionada con las desigualdades sociales, y es que tenemos un sistema que garantiza casi cobertura universal, pero en términos de calidad pues tenemos grandes brechas. Ya Andrés había mencionado las brechas en términos de territorios o dependiendo de la región en la que uno está. Esta pandemia va a aumentar las desigualdades sociales en términos de acceso, de calidad en el sistema, o realmente no genera este tipo de, no amplía las brechas. Andrés, y si quiero, sí. Yo creo que, digamos, en términos de calidad particularmente, ya hay grandes brechas en el país, ¿no? Eso es evidente. Creo que, digamos, en el nivel central hay niveles de atención de ser iguales a los de los países de altos ingresos, y en la periferia del país no tanto. Entonces, hay una gran concentración de la alta calidad en grandes ciudades. Si esto lo va a cambiar, digamos, quizás este empujón de dinero para crear UCIs y cuidado avanzado en zonas más dispersas puede ayudar un poco, es posible. Sin embargo, un aspecto muy, muy importante de la calidad más que los equipos es el recurso humano. Y en la medida en la que, digamos, ese recurso humano no se cree mejor y no se mantenga, digamos, entrenado en el largo plazo, yo no estoy seguro de que va a haber mayor cambio. Lo que sí puede pasar es que, y eso digamos que creo que es impredecible, pero si la economía se reordena y si se centraliza más, por cualquier razón, de pronto los profesionales de la salud tienden a ir más hacia zonas, digamos, pues más urbanas. Eso puede pasar, pero lo que vaya a pasar con la economía o no es difícil de predecir, desafortunadamente.
Sí, yo creo que frente a eso, creo que se puede profundizar en términos de los desenlaces, porque como decía Andrés, pues nosotros tenemos desigualdades importantes, incluso inequidades en capacidad instalada en población. Entonces uno veía como los antiguos territorios nacionales, estamos hablando de los departamentos de Amazonas, Guainía, no tenían una unidad de cuidado intensivo. Hasta ahora está llegando el primer ventilador a estos sitios. Yo creo que también ese tema regional va a afectar, digamos, el acceso y la calidad, porque podríamos decir que Bogotá se está preparando para tener 2.000 ventiladores. Eso quiere decir que va a tener el 20% de la capacidad instalada de los ventiladores del país. Y si uno toma entonces en cuenta, una de las grandes preocupaciones es que nosotros teníamos 5.600 algo ventiladores y en 4 ciudades teníamos el 65% de esos ventiladores. Lo que quiere decir es que estructuralmente tenemos un problema, ¿sí? Importante en el tema. Yo creo que también no solamente desigualdades en términos de acceso y calidad, sino desigualdades en términos de lo que va a ser el efecto en las poblaciones. Porque primero, nosotros vamos a identificar que, por ejemplo, en la población afro tenemos mayor prevalencia de hipertensión arterial. Y esta comorbilidad en Estados Unidos está mostrando resultados en términos de que las letalidades están siendo mayores en la población afro que en otras poblaciones por las comorbilidades existentes, pero también por mis condiciones económicas. Y segundo, yo también creo que frente a la posibilidad de consumo, frente a tener un empleo formal y frente a no tener empleo formal, esa informalidad, pues también va a haber un efecto económico importante que puede tener también, digamos, repercusiones en términos nutricionales, ¿sí? Se trató de hacer un ejercicio frente a sí, con los subsidios que estaba entregando el gobierno, podríamos o no comprar la canasta de requerimiento calórico diario. Y el ejercicio dice no. O sea, no hay posibilidad de hacerlo. Y el otro tema también tiene que ver, por ejemplo, con el aislamiento social al interior de las viviendas, ¿sí? Y tratar de entender si vamos, por ejemplo, frente a un aislamiento de un mayor de 70 años o personas de alto riesgo, si vamos a tener igual posibilidad de aislamiento en el ámbito de personas de bajos ingresos o personas de altos ingresos. Y yo creo que eso también va a ser un fenómeno que tendremos que evaluar como desenlaces de esta pandemia. Andrés quiere... No, realmente creo que estoy de acuerdo con la visión de Enrique. Ok, acá nos hacen una pregunta a raíz del comentario de Enrique de 4 billones adicionales para el sector salud y nos dicen que si esos dineros salen de endeudamiento o los tomaron de otra parte del presupuesto y que si se van a entregar directamente a los prestadores o va para las CPS. Digamos que el tema es que Hacienda hace un esfuerzo de asignarle al sector, obviamente tendremos que ver cuál va a ser el efecto sobre el presupuesto general de la nación, ¿cierto? Pero en términos generales hay una asignación, pero esos recursos principalmente van a llegar a la prestación de servicios de salud. Hay un gran dilema y la gente dice, oiga, aquí se cayó la frecuencia de uso, ¿sí? Entonces la gente no está usando servicios de salud, ¿por qué no utilizar los recursos que se le habían asignado de UPC antes y utilizarlos en la atención del COVID en vez de inyectarle 4.6 billones de pesos al COVID? Lo que vamos a tener que entender es que nosotros hoy podemos disminuir la demanda de, llamémosla, enfermedad no COVID, ¿sí? Pero después vamos a tener una demanda represada que va a generar, digamos, un problema importante en términos de los costos de atención. Entonces, esos recursos, no todos, pero un gran porcentaje de esos recursos va a llegar a la atención de los pacientes COVID. Quiere decir que es lo que ha denominado el ministerio la canasta de atención y va a llegar directamente del ADRES a los prestadores de servicios de salud. Bueno, nos hacen otra pregunta y es relacionada, dice aquí, ¿qué opinan de la respuesta negativa por parte de las ARL de aceptar el COVID-19 como pues, un riesgo, una enfermedad asociada al ejercicio de la profesión? ¿Quiere contestar, Andrés, o me meto? No, pues adelante, adelante. Después yo... El primer tema es que, digamos que este grupo de actores no estaba muy acostumbrado a tener que enfrentarse a un volumen de gastos importante. Entonces, ha venido tratando del gobierno de identificar fuentes de financiación y encontró en la ARL un tema importante.
Pero fíjate que ya aparecen 3 medidas importantes y hay muchas más, pero una es que las ARS son responsables de los elementos de bioseguridad de las personas, entonces los tienen que proveer. Y ahí va a haber una discusión enorme porque ellos están haciendo unos cálculos de costos, pero cuando uno mira, o sea, el volumen de gasto frente a lo que van a ser elementos de bioseguridad es enorme. Y a los precios que hoy están en el mercado, pues va a ser un gasto importante. El segundo elemento es que se aumentaron las incapacidades. ¿Sí? Entonces, una incapacidad por enfermedad respiratoria pasó a 14 días de manera obligatoria. Entonces, yo tengo que generar 14 días. ¿Por qué? Porque es la ventana de incubación del COVID. Entonces, dijeron, usted va a tener que pagar incapacidades frente a ese tema. Entonces, claro, la reacción de la ARL es buscar estrategias de defensa rápidamente frente a todo lo que se le puede venir. Pero yo creo que finalmente van a tener que asumirlo, porque yo sí considero que el gobierno va por la línea de que las personas están desarrollando su actividad y dentro de su actividad pueden ser contaminados. Entonces, probablemente puede que en este momento estén tratando de salirse, pero el gobierno lo va, yo pensaría, a encaminar en términos de que esto se va a considerar enfermedad profesional y no hay largas en eso. No sé, Andrés. Sí, no, o sea, definitivamente es una enfermedad profesional, de eso no hay ninguna duda. Pero digamos desde la perspectiva de la ARL también hay otro aspecto y es que las primas que fueron calculadas no tenían en cuenta una enfermedad como el COVID. Digamos, por muchos años, esas ¿Se nos fue Andrés? Se nos congeló. Personal de salud con COVID, Ya. entre otras cosas. ¿Me escuchan? Sí. Entre otras cosas, ¿ahora sí me escuchan? Sí, solo que te perdimos unos segundos, entonces si retomas un poquito la idea desde atrás. Digamos, en el cálculo de las primas que las ARLs tuvieron por tanto tiempo, ellos no estaban prediciendo que el personal de salud se fuera a infectar con COVID. Entre otras cosas, no es solamente los 14 días de incapacidad, sino que parece ser que el personal de salud, por estar expuesto a una alta cantidad de virus, le da más duro. Y todos esos aspectos no estaban siendo considerados en la prima. Entonces, es comprensible desde la perspectiva del asegurador que el asegurador pelee con esto porque ellos no estaban contemplando esto dentro de su plan de gastos y esto los puede poner en la quiebra. Entonces, creo que hay una línea muy delicada que hay que caminar entre exigirles por un lado, pero al mismo tiempo también comprender que es difícil que ellos paguen por esto ex ante. Una cosa es, la provisión de equipo de protección es absolutamente fundamental, pero simplemente no hay. No hay. Entonces le puede poner a la ARL o a quien quiera, lo puede obligar, simplemente el equipo de protección personal se está reduciendo en todo el mundo. Y otro aspecto es que una cosa que digamos que sí se hizo más clara es que no todo el personal de salud estaba cubierto apropiadamente. Y ese es un aspecto también importante, yo creo, para tener en cuenta de aquí en adelante y que está relacionado a lo que estamos discutiendo antes acerca de las condiciones bajo las cuales el personal de salud es contratado. ¿Alguna solución podría ser compartir el riesgo dado que no lo tenían Claro. calculado? Claro. No sé, Sí. me ocurre. Sí, Sí, claro, sí. claro, totalmente. Compartir el riesgo, pues, o sea, el país finalmente está compartiendo el riesgo de los intereses de los préstamos al 90% para las pymes. Pues, ¿por qué no compartir el riesgo con las ARLs? La otra cosa que se había planteado, yo supongo que legalmente es más difícil, pero puede ser considerada es que la cuenta del SOAT pues ha visto una reducción en la demanda por cuenta de que hay menos lesiones de tránsito. Entonces, sí, exactamente. ¿Por qué no llenar el marranito por ese lado? Exactamente. Eso afecta a uno de nuestros temas de investigación, Andrés. Sí. Pero es cierto, de alguna Sí, es manera, cierto. o sea, si uno utiliza una regla bajo la cual uno establece la expectativa de costos hasta hoy y extrae de esas, no sé si legalmente sea posible, pero digamos, técnicamente no veo por qué. Es una buena forma de generar subsidios cruzados. Otra pregunta que nos hacen está relacionada con la migración. En el caso, pues,
más importante que tenemos es migración venezolana. Esto hace que nuestro sistema de salud y nuestras probabilidades de contagio sean mayores y que el sistema de salud pues enfrente retos adicionales en términos de más recursos o no. Enrique. Sí, no, el fenómeno de migración es un fenómeno importante. Tenemos unas fronteras, que creo que son 2000 y pico de kilómetros con Venezuela, que es una frontera bastante porosa y obviamente con baja capacidad resolutiva en el vecino país, lo que va a generar una demanda importante para Colombia. Creo que ese es un tema a considerar. Igual, digamos, se ha venido atendiendo por parte, digamos, del gobierno ciertos problemas de salud de los venezolanos. Yo creo que el fenómeno de migración es un fenómeno a tener en cuenta y obviamente el tema es que tú no vas a poder generar ningún tipo de exclusión cuando te llega un paciente grave por COVID frente a la necesidad de hospitalización y frente a la necesidad de una unidad de cuidado intensiva. Entonces eso va a tener una presión. Yo no podría decir cuánto ahorita, porque uno encuentra que en teoría han calculado que tenemos 1.700.000 venezolanos viviendo en el país y más de 1.100.000 están en condición de ilegalidad. ¿Sí? Lo que quiere decir es que difícilmente esas personas están contribuyendo hoy al sistema, entonces yo creo que va a ser un efecto importante frente a lo que va a ser el costo de la atención en salud. Eh, yo diría que, digamos, por supuesto es un reto, porque es más demanda para el sistema de salud, particularmente de una población vulnerable que está en condiciones que pueden agravar la situación. Sin embargo, creo que hay dos cosas. Cuando se hicieron las regulaciones en salud en el 76 internacionales, se puso mucho énfasis en hacer muy restrictivos los bordes, o sea, las fronteras, restringir la migración, etcétera. Y después de la epidemia de SARS en el 2001, cuando se actualizaron esas reglas en el 2003, se entendió que restringir no era la mejor manera de tratar una epidemia de estas y que tenía más sentido era fortalecer los sistemas de vigilancia. Entonces, si bien es cierto que tenemos gran migración en el país, es importante entender que la respuesta rápida, que es cerrar las fronteras o identificar venezolanos y sacarlos, realmente no funciona, porque lo que termina haciendo es empeorando la capacidad del país de hacer vigilancia activa sobre esos casos, porque es que el virus no determina nacionalidad, ni determina fronteras, ni nada. El caso de Salvador a mí me parece increíble y es que El Salvador tempranamente cerró las fronteras y ya tiene casos pues por cuenta de personas que entraron por trochas. Entonces una cosa. La otra cosa yo creo que sí hay un deber moral también de atender a los venezolanos por cuenta de que entre otras cosas el crecimiento económico que tuvimos el año pasado, del que tanto se habló, por encima del promedio regional, algunos arguyen que en parte fue por cuenta de la demanda agregada generada por tener eso en cuenta porque rápidamente un tomar de decisiones puede caer en reacciones rápidas, digamos, fáciles, sin tener en cuenta estas cosas que son importantes. Volviendo a esta disyuntiva de si la vida, que para mí no es una disyuntiva, pero bueno, la vida, la reactivación económica, en fin, nos pregunta Nicolás Velázquez que qué opinan de la reactivación de empezar a reactivar algunos sectores como manufactura y construcción. Yo les pregunto, ¿es una medida adecuada? ¿Estamos ya preparados y debemos empezar a hacerlo? ¿O eso, a su modo de ver, no es lo correcto en este momento, de pronto de la curva de contagios? Sí, se puede decir así. Digamos, sin caer en la discusión acerca del aplanamiento o no de la curva, lo que sí es evidente es que tenemos una ocupación en Bogotá, al día de hoy, menos del 30% de la capacidad que fue dedicada a COVID. Y eso implica que hay espacio, digamos, para que hayan más casos. Lo de muy desafortunado es que no podemos evitar que en algún momento todos nos contagiemos de COVID, porque ya está en la comunidad. A medida que pasa más tiempo, entendemos más la enfermedad, la podemos tratar más. Aparentemente ya hay unos primeros ensayos clínicos que muestran un tratamiento exitoso y eso es una maravilla.
A medida que tenemos más personas identificadas, podemos tener más suero de ellas y, por tanto, tratar a personas que están gravemente enfermas. Lo que es absolutamente inadmisible es que hayan personas que mueran por cuenta de que no hay capacidad para atenderlas. Entonces, eso es lo que es absolutamente inadmisible y lo que no está pasando en este momento. La capacidad, como decía Enrique, para COVID, para otras condiciones, estamos excedidos en la oferta en este momento porque el país actuó rápido. Entonces, para esto no hay evidencia. Para esto, política basada en la evidencia no hay, medicina basada en la evidencia no hay. Tenemos que empezar a inventarnos un poco qué hacer. Singapur abrió y tal cual decía el modelo Imperial College, les tocó volver a cerrar. Y es probablemente eso lo que nos toca hacer. Entonces, lo que tiene sentido es mirar qué sectores son los que hay que ir abriendo y potencialmente después ir cerrando. Pero definitivamente lo que sí está ocurriendo es que nos toca inventarnos nuevas estrategias porque no tenemos antecedentes. Latinoamérica es la primera región del mundo de medianos ingresos altamente afectada por esto. Antes ha sido Estados Unidos, toda Europa y China, que a pesar de que es un país de medianos altos ingresos por PIB per cápita, es un cuento diferente. Entonces a nosotros nos toca inventarnos qué hacer en esta coyuntura y yo creo que empezar a intentar un poco abrir y mirar qué hacemos es lo apropiado porque el mejor de los prospectos es que tengamos una vacuna en 2 a 18 meses si es que la hay. Yo complementaría dos temas y es que se va a requerir hacer una vigilancia frente al número de casos diarios que se vaya a ir presentando. ¿Sí? Básicamente mirar el indicador RO, ¿sí? R sub 0, para ir mirando cómo se comporta en la medida en que este se suba. Ejemplo de 1.2 van a volver a cerrar. Entonces yo creo que lo que está planteando Andrés es hay que ir soltando un poco, ¿sí? Y ir mirando el comportamiento de la acumulación de casos y la generación de casos diarios para tratar de no ir rápidamente a pasar la capacidad instalada que tenemos. Si tú me preguntaras, ¿esos deberían ser los sectores que se sueltan primero? Yo te preguntaría si vamos a tener demanda para el tipo de producción que va a generar estos sectores. Porque yo qué saco con sacar unos sectores a generar oferta cuando yo no voy a tener del otro lado la demanda. Entonces ahí vuelvo a los principios básicos de economía. O sea, yo pensaría que sacamos, sí, el sector construcción. Bueno, puede que ellos finalicen digamos, una capacidad instalada que ya estaba comprada en el mercado, por ejemplo, los que están en construcción, que han anticipado el pago, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es qué tanto de pronto se va a adquirir vivienda fuera de los compromisos ya pactados. Y segundo, si la gente que había adquirido esos compromisos los va a poder hacer frente al nuevo panorama económico. Entonces yo creo que hay otro debate muy interesante y es cuáles son los sectores económicos que nosotros deberíamos liberar. Entonces uno dice, ¿por qué no libera turismo? Pues porque la gente no se va a mover. Entonces, ¿para qué libero turismo si la gente no se va a mover? Mi pregunta es, ¿sector manufacturero? Sí, claro. Si usted va a generar productividad o producción alrededor, por ejemplo, de temas que se van a requerir en el marco de la pandemia, esos son los sectores que hay que liberar. ¿Sí? Puedo decir una cosa, yo creo que es bien interesante porque había alguien comentando acerca de justamente esta disyuntiva, digamos, que también a mi forma de ver no es así entre la salud y la economía, pero creo que hay una cosa que de hecho la salud pública se ha demostrado y es lo que llaman el desplazamiento de los servicios. Y digamos, esto lo vimos en ébola, por ejemplo, cuando todos los servicios se focalizaban y la financiación se focalizó en ébola en el occidente de África, se desplazaron servicios vitales, entre ellos hospitalización infantil y atención materno-infantil, que son indicadores, como todos ustedes saben, muy importantes de atención en salud, particularmente en países de bajos ingresos. Entonces, esa desviación de los recursos, tenemos recursos limitados y la desviación de esos recursos hacia COVID o hacia las políticas de contención del COVID definitivamente afectan otros aspectos. Hay mucha gente hablando de análisis, y ahí está una idea de tesis de exceso de mortalidad, ¿no? Esta idea de exceso de mortalidad, no sé si ustedes lo recuerdan, en el 2017 cuando el huracán María cayó en Puerto Rico, el presidente de Estados Unidos salió a decir que habían habido 64 víctimas por el huracán, víctimas directas. Y entonces un equipo de George Washington se puso a calcular cuánta mortalidad había habido
en años pasados y en esos meses en particular, en agosto, y cuánto se esperaba debido a las condiciones demográficas de la población, cuántas muertes se esperaban. Y encontraron que se encontraron casi 3.000 muertes más. ¿Por cuenta de qué? De que en parte los servicios de salud están desplazados, no había medicinas, faltaban otros servicios, etc. Y si bien esto no es un huracán, la experiencia puede ser similar. Entonces, hay que tener muy en cuenta, y alguien lo mencionaba, y eso sí es fundamental, si se abre, es importante fortalecer la vigilancia, como lo hizo Singapur, y no solo la vigilancia de COVID, sino también la vigilancia de muertes por otras causas, porque puede llegar un punto en el que estemos desplazando la mortalidad hacia el otro lado, y eso pues también es inaceptable, ¿no? Sí, acá hay una intervención, nos dice Wilson, se ha hecho un análisis desde la economía de la salud de una visión convencional. ¿Será este el momento de darle mayor relevancia a la economía del cuidado? ¿Ustedes qué opinan? Y con eso vamos uniendo hacia mi última pregunta, y es porque no todos nuestros participantes están familiarizados, y es ¿qué es lo que estudia la economía de la salud? Yo diría que sí, absolutamente de acuerdo. La economía del cuidado se vuelve cada vez más importante y es posible que una de las cosas que veamos en este caso, yo, digamos, prediciendo el futuro irresponsablemente, es que es posible que el rol de los hombres en el cuidado cambie, por cuenta de que ya los hombres no tienen justificación para estar fuera de la casa. Muchos de ellos tienen que trabajar desde la casa, al menos en unos niveles de ingresos específicos. Entonces, definitivamente es muy importante ese aspecto porque cada vez se va a ver más y más representado. Yo creo que la visión de la economía de la salud y el cuidado no son disyuntivas. La economía de la salud estudia tradicionalmente la economía del cuidado y de hecho ha sido la economía de la salud la que ha cuantificado el valor del cuidado, haciéndolo visible, entre otras. Entonces, yo no estaría de acuerdo en que es una disyuntiva, sino que más bien, de hecho, uno puede utilizar métodos en economía de la salud para calcular los costos de la economía del cuidado y también prescribir política pública en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo. A mí me parece que la economía del cuidado es algo que se aborda desde la economía de la salud y entonces no hay que generar esa disyuntiva. Y yo creo que el tema va a ser muy interesante tratar de abordarlo en el contexto de pensar también cómo van a cambiar los roles, como decía Andrés, cómo están cambiando esos roles al interior, digamos, del cuidado. Entonces, creo que es eso. Pues ya para cerrar, porque ya, digamos, cumplo con el tiempo que habíamos dicho y como empezamos casi a las 6:10 y algo, entonces les pregunto, y ya como tratando de resumir y de cerrar justo con el título que dimos al webinar, y es, ¿qué lecciones entonces se pueden derivar de la economía de la salud para afrontar esta emergencia? Yo sé que ya han mencionado muchos elementos, pero si pudiéramos como de alguna manera resumir. Yo diría que hay dos aspectos fundamentales de la economía de salud que pueden informar digamos, el sistema de salud antes, esta coyuntura en particular y la siguiente fase que cuando uno estudia sistemas de salud, resiliencia es el aspecto de los planes para la recuperación y es cómo vamos a volver al nuevo normal o al normal. Uno de ellos es la esencia misma de la economía, que es comprender el comportamiento de los diferentes agentes, ¿no? Si uno no entiende el comportamiento, cómo se están comportando los individuos, el personal de salud, los pacientes, los hospitales, los aseguradores, es muy difícil prescribir política pública que ayude a optimizar la salud de todos. Entonces, creo que ese aspecto es fundamental. Todo lo que mencionaba Enrique anteriormente sobre cómo se están comportando las ARLs o los hospitales, todo esto hace parte digamos, de incentivos y de fuerzas específicas que existen entre los agentes que determina cómo van a reaccionar. Y la única manera de hacer que cambien de una forma que sea prosocial es justamente modificando esos incentivos. Y el otro aspecto que creo que es fundamental es el de la priorización. Como nunca,
y probablemente como nunca en nuestras vidas y probablemente como nunca lo veremos de aquí en adelante, vamos a ver el exceso de demanda en salud comparado con la oferta en todos los sentidos, incluyendo equipamiento, personal de salud, capacidades institucionales pruebas, y es fundamental aprender a priorizar. Y de esa manera, la economía de la salud tiene un foco muy importante en aprender a priorizar para poder tomar decisiones que maximicen el bienestar sujeto a las restricciones existentes. Sí, yo agregaría que, digamos, en el marco de esta pandemia hay muchos campos de aplicación de la economía de la salud. Si uno los enunciara, arranco desde el financiamiento, todo lo que tiene que ver con la arquitectura fiscal frente a unas condiciones de esta, lo que tiene que ver con el análisis de costos de la atención, lo que tiene que ver con el tema de precios, regulación de precios. Hay muchísimos aspectos que tienen lo que tiene que ver con evaluación de tecnologías. Hoy la gran discusión es cuál es, sí, lo que deberíamos dar, lo que tiene que ver también con, digamos, las terapias innovadoras y curativas frente al tema. Entonces yo creo que esta pandemia empieza a identificar y uno podría hacer un listado enorme de temas de economía de la salud que se deberían investigar alrededor de este tema. Como decía Andrés, el tema de la demanda, la disponibilidad a pagar frente a ciertas situaciones particulares, el tema de la oferta, el financiamiento, el seguro, cómo el seguro actúa en condiciones particulares de una pandemia, y yo creo que ahí se abre un campo de conocimiento enorme. Y no quise hablar el costo de atención porque es que creemos que en muchos casos que la economía de la salud es el costo de la atención, ¿sí? Y yo creo que la evaluación económica es un campo muy amplio y no solamente la evaluación económica es economía de la salud. Hay muchísimos temas de economía de la salud que están asociados acá. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, Enrique. Ha sido muy interesante escucharlos y saber su opinión, sus aportes a estos temas, pues a esta coyuntura que estamos viviendo, que como decíamos al principio, hay mucha incertidumbre, estamos aprendiendo sobre la marcha, entonces estas discusiones y escucharlas de los expertos, pues es para todos muy ilustrador, muy interesante. A todos nuestros participantes, muchas gracias por sus aportes, por sus preguntas. Me había gustado plantearlas todas, pero pues por restricción de tiempo intenté hacerlo lo mejor que pude. Creo que igual se cubrieron pues muchos de los temas que teníamos planteados en términos de economía de la salud. Por supuesto, siempre hay muchos temas más que podríamos seguir conversando porque ha sido además muy agradable. Muchísimas gracias de nuevo a todos, a los que están interesados y nos están preguntando. Como dijimos al principio, esta sesión quedó grabada, entonces las enviaremos a el link de acceso a sus correos electrónicos, y cualquier cosa, pues no duden en contactarnos. Más información de nuestra maestría en Economía de la Salud, que algunos nos han preguntado, la pueden encontrar en nuestra página web www.javeriana.edu.co, y ahí ya en el chat está un correo electrónico por si nos quieren hacer preguntas más específicas. No, Luz Karime, muchas gracias por la invitación, gracias por promover este espacio también, y decir que necesitamos más economistas de la salud en este país. Ahora más que nunca, ¿no? Nunca. Sí. Gracias, Luz Karime, y a todos. Definitivamente sí, es cierto. La economía de salud es un campo todavía con mucha demanda y poca oferta en el país. Y pues vale la pena estudiarlo. Realmente apasionante. Bueno, Buenas noches a todos, a todas y a todos. que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, Andrés. Chao. Chao, Luz Karime.